Durante los últimos 100 años, se han conseguido pruebas suficientes que demuestran que los dinosaurios saurópodos podrían estar deambulando aún por las vastas e inexploradas regiones del pantano de Licoala y la jungla africana. Lugares como Nigeria, Angola, Gabón y Camerún han aportado informes en los que se habla acerca de una criatura semiacuática de cuello largo que puede alcanzar una longitud de hasta 23 metros. Colguémonos, pues, la mochila y el sombrero y salgamos a recorrer una de las regiones más recónditas de nuestro planeta para conocer a uno de los monstruos más elusivos de la criptozoología, el Mokele Mbembe. Estas son 9 expediciones al África que encontraron dinosaurios vivos. Congo. Su sola pronunciación ya es sinónimo de exotismo, aventura, peligro, dramatismo, muerte y selva. Mucha selva. Un antiguo territorio colonial que parece encarnar él solo el espíritu de todo el continente africano. Continente cuyos desiertos, sabanas, pantanos y junglas se convirtieron en los nuevos escenarios soñados en los que cualquier cosa es posible. Desde civilizaciones perdidas hasta criaturas extrañas y elusivas como un dinosaurio vivo, el Mokele Mbembe, una reliquia biológica que desató una adrenalínica búsqueda por el Congo y otros países vecinos, en los que exploradores, cazadores y colonos tanto europeos como americanos se propusieron encontrarlo. Pero lo más curioso de todo es que esta búsqueda continúa a día de hoy. La historia del Mokele Mbembe es mucho más antigua de lo que se cree. Ya en el siglo XVIII, el misionero francés Liévin Bonaventure Proyard hizo una escueta referencia a una serie de misteriosas huellas encontradas en el Congo durante sus viajes de evangelización en la década de 1760. En su libro, Historia de Loango, Kakongo y otros reinos africanos, Bonaventure describe animales de África Occidental y Central a partir de los avistamientos que otros misioneros del área ya habían experimentado. De las huellas en cuestión, solo escribió un párrafo, suficiente para que los futuros criptozoólogos se aferraran a ello y proyectaran la presencia de un monstruo parecido a un dinosaurio. Se dice que esta criatura no vive ni en pequeños cursos de agua, ni tampoco en corrientes de agua fuerte, sino más bien en las zonas pantanosas del continente. Los indígenas hablan de él como un animal gris oscuro, de piel lisa y del tamaño de un elefante. Al parecer, posee un cuello largo, flexible y un solo colmillo, y, según los rumores, utiliza su robusta cola para hacer volcar canoas, acabando con la vida de todos sus ocupantes sin llegar a devorarlos. De esta forma, el Mokele Mbembe adquiriría el aspecto que se repetiría en decenas de supuestos avistamientos hasta la actualidad. Y es que, a decir verdad, las regiones pantanosas del centro de África, casi inaccesibles y muy poco exploradas, no han sufrido glaciaciones ni otros grandes cambios ecológicos desde hace millones de años, por lo que la hipótesis que defiende la supervivencia de un apatosaurio no es tan descabellada como parece. Numerosas expediciones se organizaron a partir de los años 20, siendo las organizadas en la década de los 60, 70 y 80 las que terminaron dándole al Mokele Mbembe su fama dentro del mundo de la criptozoología. En algunas de ellas, se logró material tan importante como fotografías y grabaciones, material que podrás ver con tus propios ojos si decides quedarte a ver este video. ¿Estás preparado? Número 9. Expedición Americana, 1920. La primera expedición para encontrar alguna pista acerca del Mokele Mbembe se llevó a cabo en 1920. Esta estaba formada por un equipo de 32 hombres que habían sido enviados por el Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Tras 6 días de búsqueda, los guías africanos encontraron huellas grandes e inexplicables a lo largo de la orilla de uno de los ríos más frecuentados por este animal, y posteriormente escucharon misteriosos rugidos que no tenían nada que ver con ninguna de las criaturas que habitaban aquella zona. Sin embargo, la búsqueda del Mokele Mbembe por parte del Smithsonian terminó en tragedia. Durante uno de los viajes en tren, a través de una zona inundada donde se decía que toda una tribu había visto al dinosaurio, la locomotora descarriló de repente y sufrió un aparatoso accidente. 4 miembros del equipo murieron aplastados bajo los vagones y otra media docena de personas resultaron gravemente heridas. Número 8. Expedición Británica, 1932.
Dentro de la larga lista de criptozoólogos que han asegurado haber visto a esta criatura, destaca uno en particular, el escocés Ivan T. Sanderson, quien recorrió África a principios de la década de 1930 buscando animales exóticos con los que abastecer al Museo Británico. Sin embargo, en 1932 aseguró haberse encontrado frente a un terrible animal mientras navegaba por el río Mainju, en el África ecuatorial occidental, una zona pantanosa a la que pocos exploradores habían logrado acceder. En ese inexpugnable lugar, el naturalista escocés observó horrorizado cómo surgía de las aguas un animal enorme con un gran cuello, un ser parecido a una foca de enormes dimensiones. Los indígenas que lo acompañaban salieron huyendo al grito de Mokele Mbembe, y cuando logró interrogarles horas después, le aseguraron que aquel monstruo había sido visto en numerosas ocasiones y que, además, era temido tanto por hipopótamos como cocodrilos. Número 7. Expedición Americana, 1976. James Powell, un herpetólogo estadounidense graduado de la Universidad de Columbia, se dejó llevar por el entusiasmo que despertaron en él las aventuras de Alfred Aloysius Smith, escritor que narró en uno de sus libros sus aventuras por Gabón. Esto llevó a Powell a lanzarse en busca de la criatura en 1976. Dedicó toda esta década y parte de la siguiente en su infructuosa pesquisa. No encontró al Mokele Mbembe, pero pudo recabar diversos testimonios de los aborígenes de la zona, quienes llegaron a señalar en libros de ilustraciones que la criatura que estaba buscando era una mezcla entre Diplodocus y un apatosaurio. De regreso a Estados Unidos, se puso en contacto con el famoso criptozoólogo Ray McCall, y juntos llevaron a cabo una incursión por el Congo en 1980. Centraron su atención en la zona norte del país, concretamente en los pantanos de Likouala. Intentaron llegar a un aislado lago llamado Tele, pero los inconvenientes de la jornada lo impidieron y nunca llegaron a encontrar nada. Número 6. Expedición Alemana, 1980. En 1980, una expedición organizada por el ingeniero alemán Hermann Regusters le convirtió en el primer occidental en llegar hasta el lago Tele, supuesto hogar del monstruo. Allí, afirmó haber logrado fotografiarlo y haber grabado una serie de rugidos extraños, aunque nunca nadie ha podido corroborarlo. Aseguró, además, haber tomado algunos moldes de yeso de huellas que atribuyó a esta bestia, pero los zoólogos especializados creen que podrían pertenecer a rinocerontes o algún otro animal de la zona. Aún así, Regusters describió al animal como una bestia de color marrón oscuro y piel resbaladiza y suave, con un cuello largo y una cabeza pequeña. Medía entre 9 y 11 metros de largo. Número 5. Expedición Americana, 1981. Al año siguiente, en 1981, Ray McCall decidió probar suerte por segunda vez y se aventuró en el Congo seguido por otro emblemático criptozoólogo inglés, Richard Greenswell. La expedición se topó con lo que creían que era un dinosaurio, tras escuchar a un gran animal zambullirse en el agua, cerca de la localidad congoleña de Epena. También encontraron un camino de ramas rotas que, supuestamente, aquel animal había ido dejando tras su paso, así como una serie de huellas que no supieron identificar. Número 4. Expedición Africana, 1983. En abril de 1983, una expedición congoleña dirigida por el doctor en zoología Marcelin Agnagna llegó al lago Tele. Agnagna afirmó haber visto al Mokele Mbembe a unos 275 metros de distancia del lago. Aseguró que aquel animal sostenía su delgada y rojiza cabeza a una altura de 90 centímetros, con ojos ovalados, muy parecidos a los de un cocodrilo, y una nariz delgada. Miraba de lado a lado, casi como si supiera que lo estaban observando. Y es que según el propio Agnagna, intentó fotografiar a aquel animal, que claramente parecía un reptil, pero no tenía nada que ver con los cocodrilos, los pitones o las tortugas de agua dulce. Sin embargo, para su mala suerte, olvidó retirar la tapa del objetivo de la cámara. Número 3. Expedición Americana, 1986. Llegamos al año 1986, año en que el escritor y aventurero norteamericano Rory Nugent y su grupo de expedición viajaron hasta el pantano de Likouala para seguir buscando a esta enigmática bestia. Una vez más, mientras Rory se encontraba cerca del lago Tele,
vio un cuello largo y delgado que sobresalía por encima del agua. Convencido de que se trataba del Mokele Mbembe, se apresuró a tomar algunas fotografías desde su canoa, pero sus guías nativos lo detuvieron a punta de pistola, advirtiéndole que aquel animal podría matarlos a todos. Número 2. Expedición japonesa, 1987. El siguiente fragmento de video, filmado desde un avión por un equipo de filmación japonés en el que supuestamente se ve al Mokele Mbembe en el lago Tele, sigue siendo una prueba discutible de la existencia de dicho monstruo. La grabación no es precisamente de buena calidad y tampoco permite ver claramente lo que aparece en ella, pero si nos fijamos bien, se puede ver cómo sobre las aguas del lago se distingue una cabeza. Número 1. Expedición británica, 1992. El explorador y criptozoólogo escocés William Gibbons volvió a intentarlo varios años después junto a Rory Nugent. Juntos, buscaron en casi 2/3 del inexplorado río Bay, mientras también examinaron 2 pequeños lagos al noroeste del lago Tele, el lago Fouloko y el lago Tibeke, que sorprendentemente ni siquiera aparecen en la mayoría de los mapas. Se dice que Rory Nugent tomó 2 fotografías del famoso Mokele Mbembe. Aquí las tienen para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Las historias sobre avistamientos de monstruos se llevan produciendo desde hace siglos y en casi todas las partes del mundo. No existe un solo lugar en el que no se hayan hecho hallazgos sorprendentes como este. Sin embargo, existen historias muy poco conocidas, y no por ello menos fantásticas, que también son dignas de mención. Si quieres conocer más acerca de estas historias, echa un vistazo a nuestro siguiente video.